Pues bienvenidos a todos a este nuevo episodio de El Fisi Podcast. El día de hoy tenemos un episodio muy especial, fuera del formato común que manejamos normalmente. El día de hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Tenemos a Antonio, un especialista de la física y la termodinámica, y a el entrenador Diego, el cual viene de la parte deportiva, del entorno deportivo, de la educación física. Y el día de hoy vamos a hablar o vamos a explorar cómo las leyes del universo se aplican a nuestro cuerpo en movimiento. El día de hoy respondemos a la gran pregunta sobre por qué no podemos correr a un maratón a la velocidad de un sprint. Contamos con dos expertos increíbles, ya los presenté. Y vamos a empezar primero con Antonio, quien nos explicará desde la perspectiva de las ciencias puras y duras. Hola, Antonio. Hola Edson, buenas tardes. Pues encantado de estar aquí, listo para conectar esto del cosmos y los músculos. Pues vamos a hablar un poquito de cómo se relaciona la física con el deporte, la termodinámica y pues estamos aquí para hablar y ampliar un poquito más acerca del tema. Perfecto. Y con nosotros también está el coach Diego, experto en educación física y entrenamiento deportivo, quien nos dará el enfoque más práctico del atleta. Bienvenido, Diego. Gracias, Edson. Pues bien, vamos a hacer lo que va a ser desglosar cómo impacta todo el tema de la física y cómo se relaciona esto en la vida diaria, ya sea cuando nosotros vamos a asistir al gimnasio, que estamos realizando entrenamiento de algún deporte específico y pues vamos a llevarlo un poquito más allá. Perfecto. Basándonos en nuestra presentación visual, que pueden ver aquí en la llamada de Google Meets, basándonos en la presentación visual, iremos diapositiva por diapositiva y empezamos con esta primera que están viendo actualmente sobre del cosmos al músculo, la física de tu esfuerzo. ¿Por qué no podemos correr un maratón a la misma velocidad de un sprint? Antonio, ¿qué nos dice la física sobre esto? Mira, pues por lo que podemos ver en esta primera diapositiva, nos muestra dos imágenes completamente diferentes. Podemos ver que aquí en la parte izquierda pues nos da una imagen relacionada con la física que es como una nebulosa cósmica y en el otro lado pues un atleta levantando pesas, ¿no? Simbolizando ya sea la conexión entre el universo y el esfuerzo humano. Entonces, si lo vemos desde la física, pues lo podemos reducir a una conservación de la energía. Y pues el cosmos opera bajo las leyes termodinámicas que se rigen de cómo la energía fluye y se transforma, y nuestro cuerpo no es la excepción. No podemos mantener un sprint en un maratón porque pues violaríamos la primera y la segunda ley de la termodinámica, ya que la energía no se crea de la nada y siempre hay pérdidas. No sé qué nos pueda comentar al respecto nuestro coach Diego. Pues muy interesante. Coach Diego, tú desde el deporte, ¿cómo lo ves? Pues coincido con lo que comentaba Antonio hace un momento. En la práctica, pues un sprint usa obviamente explosividad muscular que se genera de forma inmediata, ¿no? Pero obviamente en un maratón es más, digamos, llevándolo al lado de la resistencia. Y al llevarlo al lado de la resistencia, pues el atleta nos recuerda que el esfuerzo es limitado. Por esto, pues hay que gestionar la energía y irlo trabajando en entrenamientos, mejorando pues el proceso que vamos a llevar y por eso nos vemos a Usain Bolt ganando maratones, ¿no? Muy bien, es un gran punto y una gran referencia o caso que podemos asimilar todos, que ya conocemos por lo famoso que es el personaje. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor, Antonio. Sí, Como ya van permítame. viendo, como ya van viendo, pues la dinámica de este podcast, de este episodio, yo voy a ser más que nada el presentador y voy a estar tratando de pasar la voz a ambos invitados para que entre ellos vayamos, digamos que confrontando o compartiendo estas ideas y viendo cómo se contraponen una con la otra en esto que es, pues básicamente dos áreas muy similares de la biofísica. Y iniciando por aquí, vemos la regla universal que la energía solo se transforma. Estoy seguro que
muchos de nosotros, sin estar adentrados en los temas de la biofísica, de la física o del deporte, lo habremos escuchado alguna vez. ¿Y qué me podrían decir, por ejemplo, primero Antonio, sobre esta ley, esta regla universal? Mira, lo vemos aquí, como nos muestra la diapositiva, como estamos hablando de la termodinámica en el deporte, pero si tuviéramos, por ejemplo, en lugar de la persona que está corriendo un automóvil, entonces las entradas que nosotros tuviéramos, aparte del oxígeno, sería oxígeno y algún combustible, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a tener salidas, como lo dice nuestra presentación. Vamos a tener el dióxido de carbono, que es la emisión cuando ya hace la combustión, el motor al entrar oxígeno y a implementar una pequeña chispa con lo que es las bujías, se forma un calor y hay un trabajo mecánico con el cual se va a mover el coche, ¿no? Entonces, yo creo que va a pasar lo mismo como lo muestra la imagen, al momento del deporte. Pero además, como lo dice este concepto clave donde dice que la energía no se crea ni se destruye, sino se transforma de una movilización de otra. Entonces tenemos diversos tipos de conversión de energía. ¿Para qué? Para obtener un movimiento o un desplazamiento. No sé de qué manera nos lo pueda explicar el coach Diego, cómo surge esa transformación de energía en el cuerpo humano. A ver, coach Diego, ¿cómo nos podrías representar o de qué manera se podría interpretar esto en el deporte? Sí, bueno, usando también de apoyo lo que viene siendo la diapositiva y la imagen que nos está proporcionando aquí en la presentación. Yo creo que es obvio desde el momento incluso en el que nuestro cuerpo se está formando dentro del vientre de las madres, nosotros tenemos que estar recibiendo de alguna forma nutrientes para poder pues llevar a cabo nuestras actividades, así sean mínimas, incluso al momento de dormir sabemos que existe un desgaste de calórico, entonces ya viéndolo un poquito más hacia el lado de llevarlo al deporte y actividades más desarrolladas. Obviamente sabemos que a mayor desgaste vamos a necesitar mayor energía, apoyándonos de lo que viene siendo la primera ley de la termodinámica, ¿no? Necesitamos que exista ese intercambio equivalente, por así decirlo, y pues obviamente sabemos que para llevar a cabo actividades, nuestro cuerpo debe estar tanto alimentado como hidratado, ¿sí? Para posteriormente los procesos que tiene nuestro cuerpo, pues generar esas salidas que nos menciona aquí o que nos muestran en la diapositiva. Por ejemplo, las salidas principales, puedo decirlo, el sudor, el momento en el que nuestro cuerpo al realizar la actividad física, pues tiene como un termostato y vamos realizando las actividades, el cuerpo se va calentando y tiene que buscar una forma de equilibrar también eso. Entonces ahí se ve representado el sudor. Después, pues obviamente vamos a generar un trabajo. Ese trabajo son los movimientos que estamos desarrollando nosotros. Y al terminar, pues necesitamos obviamente recuperar todas esas fuerzas, todos esos nutrientes que estuvimos perdiendo durante el desarrollo o lo que estaba pidiéndonos nuestro cuerpo para poder recuperar la energía después de la actividad física. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es verlo como un ciclo en el que es un tanque que vamos llenando y poco a poco se va desgastando según la actividad física que vamos desarrollando nosotros. Perdón que interrumpa un poquito. Creo que es algo muy importante lo que dijo Diego acerca de mantener el cuerpo a cierta temperatura. Digo, a lo mejor algo que no se mencionó es igual que en los carros. El carro si no tiene agua o no tiene su líquido refrigerante, obviamente se va a calentar y no va a trabajar de forma correcta, ¿no? Entonces yo creo que con lo que explicó el coach Diego, pues pasa lo mismo en el cuerpo. Si no nos mantenemos hidratados, pues nuestro cuerpo no va a funcionar de forma correcta. Y pues hablábamos de un termostato que va a ser el que va a regular la temperatura y pues con los vehículos pasa lo mismo. Si este termostato no funciona como debe de ser, obviamente el vehículo se va a descomponer, se va a dañar y pues ya no va a tener ese trabajo mecánico que debería de tener con el funcionamiento correcto. Bien, justamente apegado a lo que estás comentando, Antonio, es lo que sigue en esta diapositiva que continúa. Perfecto, muchas gracias. Ahora entramos en la mirada del físico, quizás más apegado a tu perspectiva, donde analizamos el cuerpo como un sistema. En este sistema hay puntos clave sobre el orden biológico y la entropía.
con un gráfico de bolas ordenadas a desordenadas y un diagrama de sistema abierto, que es lo que vemos en la diapositiva. Justamente es muy similar a lo que tú venías comentando, el cuerpo como un sistema, al compararlo con un vehículo, tenemos sistemas muy similares. Entonces, Antonio, tú primero. Sí, mira, como lo mencionábamos y lo mencionabas, perdón, y lo que podemos ver aquí es cómo la vida lucha contra lo que es la segunda ley de la termodinámica, que dice que el universo tiene el desorden al máximo, o bien como lo mencionabas, la entropía, ¿no? Sabemos que el cuerpo es un sistema abierto y que se intercambia materia, energía con el entorno para poder mantener un orden. Lo podemos ver con ejemplos como desde una proteína, una célula, un órgano. Cada proceso vital requiere su trabajo y pues es constantemente, perdón, para contrarrestar esa entropía, ese desorden. Ya como lo vemos en las ilustraciones aquí en la pantalla, el diagrama de frontera que nos tenemos aquí en el sistema abierto, pues vemos como las flechas de la materia, con flechas de la materia y la energía. Entonces hay materia que entra, hay materia que sale, energía que entra y energía que sale de este sistema abierto, ¿no? Lo cual vemos con una línea remarcada en un tono como grisáceo fuera del círculo azul, pues vemos cómo esto tenemos entradas y salidas y pues así podemos abordar lo que es el concepto de la segunda ley de la termodinámica. Claro, dentro de un sistema como corporal. Bueno, Coach Diego, en el deporte, ¿cómo se traduce esto? Bien, viéndolo, tratando de no dar tantas vueltas, en el entrenamiento eso significaría que sin un input constante de energía, entre comida y descanso, el cuerpo pues obviamente se desordena, ¿no? Genera fatiga y lesiones y pues pensando en un atleta, mantener el orden muscular requiere esfuerzo continuo con una lucha contra, pues, digamos, el caos universal y es por eso que lo de, digamos, como es un punto clave dentro de todo este proceso que vamos desarrollando y considero que la manera en la que lo explicó Antonio, interpretando el diagrama, es una forma pues correcta de ver cómo se maneja esta parte del cuerpo como un sistema. Ok, muy bien. Sigamos entonces con el siguiente punto. Con la mirada del entrenador, ahora adentrándonos en el entorno de el coach Diego, viendo el cuerpo como un motor, hay puntos sobre combustible, sobre ATP, tenemos imágenes de alimentos y un ciclo de ATP a ADP. A ver, coach Diego, adelante. Bien, pues como bien lo mencionaste tú, el cuerpo es como un motor, digamos, ¿no? Ingerimos carbohidratos, grasas, proteínas, que vendría siendo nuestro combustible, ¿no? Pero, pues no se usan directamente. Se convierten primero, digamos, en ATP, que sería como la moneda de cambio energética que tenemos dentro de nuestros sistemas, que pues sería como una contracción muscular que, pues cada una de esas, pues se tiene que pagar con ATP, ¿no? La imagen del ciclo que se nos muestra ahorita, eh, cómo el ATP se rompe en ADP, liberando energía y se recarga con alimentos, como lo puede ser en la imagen que nos muestra la quinoa, el aguacate, el salmón, o sea, todos esos tipos de alimentos, es donde nosotros obtenemos que en nuestro cuerpo se ve representado como la moneda de cambio que mencionaba el ATP y pues se transforma al ADP para liberar la energía, ¿no? Es de la forma en la que se podría pues ver representado, ¿no? Ok, Antonio, y desde la física, ¿qué nos puedes decir? Mira, desde la física, de acuerdo a lo que nos menciona esta diapositiva, pues lo que podemos ver es pura termodinámica, ¿no? La energía química de los alimentos se transforma en trabajo mecánico vía ATP. Decimos, y como podemos decir en forma de chiste, esto no es magia, se obedece a la conservación de la energía, el ciclo de ATP a ADP es muy eficiente, pero con pérdidas, ¿no? Como en cualquier motor. No siempre se obtiene toda la potencia del combustible, hay pérdidas de combustible, hay pérdidas de gases,
pero pues hace su trabajo, ¿no? Realiza su trabajo de brindar esa energía al vehículo para poder ir avanzando. Entonces yo creo que los alimentos lo mismo en el cuerpo, tanto comemos, absorbemos esas vitaminas, energías, minerales, todo lo que nos pueda brindar la comida, pero pues hay desechos, hay cosas que no se quedan en nuestro cuerpo, como sudor, como pues desechos orgánicos y demás. Y pues pasa lo mismo con los combustibles o con otros tipos de energías o mecanismos que se utilizan en la física, ¿verdad? Entonces, esto es termodinámica pura. Ok. Vamos ahora, algo muy de hermano, vamos ahora a el dilema de la energía. Una reserva diminuta para una demanda gigante. Vamos a ver uno de los mayores problemas. Aquí tenemos representando con una balanza mostrando 100 gramos de ATP contra 70 kilogramos consumidos. Y la pregunta clave que yo les hago es sobre mantener el esfuerzo. Así que continuamos con Antonio. Sí, bien, mira, físicamente almacenamos solo 100 gramos de ATP, que se agotarían en segundos bajo una demanda alta. Pero si hablamos dentro del sistema dinámico, pues el ATP se regenera constantemente como una batería que se recarga, ¿sí? Una batería que se recarga, pues la podemos usar a lo mejor no de forma infinita, pero nos va a rendir más que una batería convencional. Sí, lo mismo vemos con una batería de carro, que pues con ciertas, en la actualidad hay mecanismos que ya tienen los carros que van recargando de cierta forma la pila y tienen una mayor duración a los vehículos de antes. Entonces, en este caso, también podemos ver que es una ilustración de perfecto equilibrio energético y pues la energía no se agota, sino la energía sigue fluyendo. Es lo que podemos ver o podemos representar eh, en esta diapositiva con estas ilustraciones, con este texto, pues a grandes rasgos es lo que podemos representar con esta información. Muy bien. Ahora con el coach Diego. Bien, esto en el deporte pues se puede explicar que obviamente sabemos que un sprint agota las reservas muy rápido, ¿no? Pero que en actividades diarias vamos a ir regenerando el ATP. Yo creo que lo que puede explicarlo sencillo es, la clave sería, como lo decía Antonio, en este caso, él decía una batería recargable, te puede rendir más, pues aquí es la clave, es eso, la recarga. Hidrátate, come bien, porque si no, obviamente, si tú quieres llevar a cabo una carrera larga, pues no te va a dar, ¿no? Esa sería la clave. Muy bien. Habiendo entendido, entonces, por una parte, el problema de lo que hablamos es la demanda gigante para una reserva diminuta, pasamos ahora a la solución, una posible solución, una orquesta de motores energéticos, con analogías a motores como nitro, postquemador, motor diésel e ilustraciones de un cohete, turbo y motor. Vamos a ver todo desde una manera más con analogías a lo que es el cuerpo humano y a estos procesos. Entonces, Coach Diego. Bien, pues manejándolo un poquito ahí, haciendo digamos, un cambio abstracto en el que vamos a relacionar un concepto con otro, digamos que el cuerpo tiene múltiples sistemas, ¿no? El primero, los fosfágenos para explosivos, no sé, de 0 a 10 segundos, que sería como un nitro. Después el segundo, anaeróbicos, algo para intensos, 2 minutos aproximadamente. Y de último, pues de tercero sería aeróbicos para ya, digamos, lapsos más largos, ¿no? Esto según la intensidad, pues como quisiéramos verlo dentro de la orquesta. Claro, hablaría de como qué tipo de energías o de sistemas activarías para consumir según el grado de requerimiento del Al ejercicio, ¿no? Es lo que requerimiento yo puedo físico que entender. tengamos. Exactamente. Entonces, Antonio, ¿tú cómo lo ves? Mira, si nos
si nos ponemos desde la física, eh, perdón, es que, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. Ok, perdón. Si nos ponemos desde la física, podemos ver que son pathways termodinámicos con diferentes tipos de eficiencias, ¿sí? Eficiencias y tasas. Por ejemplo, si hablamos del anaeróbico, pues es rápido pero ineficiente. Pero si hablamos del aeróbico, pues lo podemos ver como si fuera lento pero sostenible, porque está limitado por oxígeno y entropía. Entonces, ¿qué pasa aquí o cómo lo podemos ver? De acuerdo a las imágenes que tenemos aquí, lo podemos sustentar de derecha a izquierda, pues el motor tiene cierta potencia y va avanzando el vehículo hasta su límite de velocidad. Pero si tú le agregas a ese vehículo un turbo, pues vas a ir mucho más rápido. Y ahora, si a eso le aunas el nitro, pues tenemos una mayor velocidad, vamos a tener un mayor rendimiento y yo creo que en este caso, si hacemos un conjunto de las tres, vamos a tener una mejor, como dice el tema aquí en la presentación, una mejor solución y vamos a tener un mejor funcionamiento de motores energéticos. claro, sería como la combinación de las tres. Y continuando precisamente con este tema de la orquesta ya como en acción, ¿qué sistema domina y cuándo? Porque claro, cada uno tiene su momento de actuar. Entonces, veamos este gráfico que tenemos a continuación, donde vemos las curvas de producción del ATP a lo largo de el tiempo. Y yo espero que nos muestren ejemplos de levantamiento de pesas, de 400 metros y de maratón para ver cómo cambia esta producción del ATP. Así que continuamos contigo, Antonio. Sí, mira, estamos hablando de sistemas, de cuál domina y cuándo, pero debemos tener algo muy en claro. Los sistemas no son como switches, o sea, no podemos prenderlos y apagarlos en el momento que queramos. Todos actúan, pero siempre, siempre uno va a ser el que va a dominar. Por ejemplo, lo podemos ver en la curva donde está el levantamiento de pesas, que es la curva de los fosfágenos, se pica rápido, pero se cae rápidamente, ¿sí? Pero en lo que es en la curva azul, que es la anaeróbica, sube en minutos, ¿sí? Y a partir de ahí tenemos lo que es la aeróbica, que no es una curva, sino es una línea plana, ¿sí? Pero es para horas, o sea, se mantiene, es constante. Entonces, en la física, estas son tasas de reacción limitadas por cinética, ¿sí? Por ejemplo, un ejemplo que es muy fácil de explicar. Si hablamos de cinética, tenemos que hablar de energía potencial y por lo cual tenemos que hablar de energía mecánica, ¿sí? Es como si hacemos una conjunción de las tres líneas, es como una montaña rusa, ¿sí? Puedes subir muy alto, pero caes muy rápido. Y si subimos un poquito una lomita, no caemos tan rápido, pero pues se termina y podemos tener subidas no tan prolongadas, pero podemos ser constantes. Entonces creo que es un ejemplo dentro de la física donde podemos ejemplificar esta pequeña tabla de producción de ATP. Claro, muy bien. Entonces, Coach Diego, ¿qué otro análisis le podrías dar o cómo podrías interpretarlo tú esta parte? Pues prácticamente la interpretación que nos dio Antonio está completa. Yo creo que aquí nada más lo que podría añadir es que pues obviamente en práctica en pesas se dominan, como él le mencionaba, los fosfágenos. Ya cuando vamos a trabajar de manera, lo de las pistas, por ejemplo, de 400 metros, pues viene siendo lo anaeróbico. Y cuando ya es un lapso más largo, un maratón, por ejemplo, pues es cuando se trabaja lo aeróbico, ¿no? Y pues nosotros lo que podríamos hacer es que
aprender a diferenciar cómo entrenar según el gráfico que nos muestran, por ejemplo, para poder optimizar nuestro plan de entrenamiento. Claro. Muy bien. Yo creo que yo, que no soy tan experto en estos temas, ya voy comprendiendo más o menos por dónde va el asunto, por dónde va el tema y regresamos de cierta forma a la pregunta inicial. Entonces, ¿por qué no puedes correr un maratón a la velocidad a la que corremos un sprint? Espérame. Quedan 10 minutos. ¿Lo Dale. cortamos ahí? No, dale. Ok. Ok, dale. Retoma desde ahí, por favor. Pásale a la otra. Ah, chinga, este no es el mouse. No se mueve. Está. Ya no te extiendas tanto, Antonio. Ok. Gracias, Diego. Entonces, retomamos de cierta manera la pregunta inicial, ya sabiendo por dónde vamos encaminados. ¿Por qué no podemos correr un maratón a la misma velocidad a la que corremos un sprint? Teniendo estas imágenes, teniendo el contexto que ya llevamos, ¿qué nos puedes decir, Coach Diego? Bien, pues simple. Un sprint usa nitro, que son los fosfágenos, ¿no? Pero para potencia masiva. Esto agota en segundos todo, digamos, la reserva que teníamos y por eso en el maratón pues hay que usar, no sé, diésel, que es aeróbico, más duradero, pero pues menos potente. No puedes mezclar esto porque es el límite pues fisiológico, ¿no? Claro, como lo mencionábamos antes, tenemos un cierto límite de reserva y si lo gastamos todo en el nitro, como tú dices, nos agotamos. Así Es lo es. que yo entiendo. Antonio, ¿tú cómo lo puedes ver? Mira, aquí como lo podemos ver, si lo ponemos como nitro contra diésel, como lo mencionaba el coach Diego, pues la potencia alta acelera la entropía y agotamiento, ¿no? No viola las leyes, pero pues es imposible maximizar ambos. No podemos tener los mismos resultados con, con diferentes tipos de combustibles, ¿sí? Entonces, pues es simple, como lo dice el coach Diego. No podemos mantener es como si no pudieras cambiar de velocidad en un coche, forzas el coche y pues se va a tronar la máquina. Claro, tiene un cierto límite para maximizarlos. Hay uno que domina y no se pueden explotar los dos al mismo tiempo. Entonces, la ecuación ineludible del rendimiento proviene como de una potencia versus la duración, ¿no? Que es lo que sigue. Viene de esa Sí, potencia contra la duración y una curva descendente con iconos de deportes. Si nos lo puedes mostrar, Antonio. sí, claro. Como lo podemos ver en la siguiente diapositiva, pues estamos hablando de potencias máximas sostenibles. Si lo vemos desde la física, pues es directamente una restricción bioenergética. La velocidad de ATP es inversa a capacidad y la curva que se muestra, pues es la potencia alta para corta duración y baja para larga. Entonces, este es una ecuación donde el rendimiento no puede ser igual, como lo mencionamos anteriormente, si queremos, no podemos mantener la misma potencia por un largo tiempo, pero si esa potencia la vamos almacenando, la vamos dosificando, obviamente podemos tener una máxima duración. Pero pues es como dice la pregunta, ¿no? O quieres potencia o quieres duración, no puedes tener las dos al mismo tiempo. Claro. Coach Diego. Y pues en el caso del deporte, pues cada uno elige el balance, ¿no? Peso máximo, potencia mínima, duración.
ultramaratones, viceversa. O sea, todo tiene que ver con un balance específico que nos limita o que nos pide dependiendo del deporte que estamos practicando. Ok, continuamos al siguiente punto, Antonio, por favor. Si llevamos las leyes al límite, suponiendo que no nos importe y maximizamos la potencia, tenemos el desafío del calor y vemos un pequeño diagrama de química a trabajo y calor. ¿Cómo lo puedes explicar, Antonio? Mira, ninguna transformación es 100% eficiente. Si, si queremos llevar las leyes al límite, para empezar, la segunda ley dicta que las pérdidas como calor, por ejemplo, en ejercicio, genera una hipertermia en calor ambiental. Entonces, ¿qué pasa? No podemos abusar de nuestra energía química. ¿Por qué? Porque a lo que pues yo puedo tener conocimiento, podemos tener una descompensación. Y entonces pues es, es dañina para nuestro cuerpo o es como les decía yo en un principio, el calor, si tu termostato no funciona bien o no tienes suficiente energía química, pues tu vehículo no va a funcionar. Claro, tiene un impacto, digamos, en el cuerpo, porque al final como los autos, como el equipo tecnológico, ya sean las computadoras, las consolas, máquinas de fábricas, todo se sobrecalienta, ¿no? ¿Cómo nos podría decir que impacta esto, Coach Diego? Yo creo que así rápido impacta fisiológicamente dentro de la tensión cardiovascular, deshidratación en casos ya muy intensos o la descompensación, como lo estaban mencionando ustedes, son las, digamos, tres casos más comunes que se pueden ver representados. Claro. Y justamente algo muy irónico aquí, si vemos en el siguiente punto, Antonio, hay como un efecto paradójico del calor cuando hablamos de ese mismo rendimiento, porque como lo vemos en este gráfico, el calor muestra una mejora cuando hablamos de menos de 2 minutos, pero cuando hablamos de más de 2 minutos, lo empeora. ¿Cómo lo puedes mencionar tú eso, Coach Diego? Pues sí, en extremo, menos de 2 minutos, pues el calor acelera enzimas y ATP y esto mejora la potencia. Y cuando es algo más severo, duro, más de 2 minutos, pues acelera fatiga por tensión y lo que tiene que ver relacionado con el desgaste. Ok, muy bien. Antonio, Bien, si lo vemos desde el punto físico, eh, la temperatura aumenta a velocidades de reacción, de reacciones de forma corta, pero a largas causa desequilibrio termodinámico. Entonces, eh, si ponemos un rendimiento bueno, con, por ejemplo, aquí que dice sprints, esfuerzos máximos cortos, pues va a haber una temperatura, puede aumentar y hacer que reaccionen diversos organismos o cosas que están en nuestro cuerpo, pero pues no podemos tener un calor constante porque o a ritmo constante porque pues nos descomponemos, ¿no? claro. Tratando de resumir ahora la física del deporte en 4 ideas clave, con estos iconos de la presentación, ¿cómo lo podrías decir, Antonio? Bien, pues el cuerpo obedece termodinámica, transforma energía, movimiento y calor. El ATP es una moneda universal, la intensidad del eje motor y pues es ciencia, no magia y entiende límites. Ok, muy bien. Y Coach Diego, ¿algo que añadir? Sí, yo creo que con esto es englobarlo todo para que esto podamos llevarlo a aplicarlo en entrenamientos de forma inteligente para potenciar lo que vendría a ser nuestras capacidades dentro de nuestra vida diaria. Muy bien. Y vamos a cerrar con una imagen algo inspiradora de un montañista, si la puedes poner, Antonio, donde mencionamos que tu cuerpo es una expresión de las leyes del universo, ¿no? Entonces, Coach Diego, ¿algo para despedir?
Bien, pues igual próxima vez que sientan ardor muscular, es termodinámica, es normal. Estás gestionando energía, digamos, cósmica para nuestros movimientos y pues yo creo que todo lo que estuvimos aprendiendo dentro del día de hoy es algo que nos puede nutrir un poco más, ya sea para la vida diaria con los consejos y tips que nos estuvo dando Antonio, relacionándolo con los autos, con distintas máquinas, etcétera. Y lo que les mencionaba yo, pues para quizás potenciar, como lo mencionaba hace un momento, los planes de entrenamiento que ustedes puedan tener en sus días a días, pues lo vayan mejorando poco a poco. Y pues yo creo que eso sería todo. Excelente, muchas gracias, muy filosófico, muy reflexivo. Antonio, Pues así podemos hacer un resumen, pues es tu cuerpo aplicando leyes universales en cada paso. excelente, Físicamente es eso, nada más. así me gusta. Bueno, pues eso sería todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo sobre la termodinámica de sus cuerpos, que puedan aplicar este tipo de consumo de la energía, que lo sepan administrar. Y cualquier cosa, aquí estamos, sus profes de confianza en el Fisi Podcast y nos vemos en la próxima emisión. Bye bye. Bye bye. Sí.